Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase del curso de DaVinci. Hoy nos toca aprender a utilizar o a entender cómo funciona el módulo de Fusion que está dentro del programa de DaVinci, como ya les había explicado antes. En las clases anteriores entendimos de una manera bastante simple cómo funciona un módulo de edición. Evidentemente tiene muchas más cosas que ofrecer el programa de edición de DaVinci, pero por cuestiones pues, de duración de este curso, también le compete a ustedes como estudiantes pues investigar y profundizar sobre todo lo que tiene el programa para entregar, ¿ok? Entonces esa es la invitación de que no se queden con lo que hemos aprendido aquí, sino que ustedes mismos empiecen a cacharrear, empiecen a tocar, empiecen pues a intentar ver qué tiene cada aplicación y qué tiene cada función, porque es muy grande lo que tiene DaVinci para ofrecer en su módulo de edición. Pero la idea mía es que tengamos en este curso por lo menos una clara idea de para qué funciona cada módulo de DaVinci. Entonces ya vimos cómo funciona edición y lo bueno del diseño de la interfaz de DaVinci es que te presenta las distintas herramientas en un sentido lógico de mesa de trabajo. Es decir, ¿qué hacemos nosotros primero? Pues lo primero que hacemos es editar, es decir, hacer los cortes y todo lo que tenga que ver con el montaje narrativo y con el montaje estético de nuestra obra o de nuestra pieza audiovisual. Todo eso se hace en la página de edición en la que estamos aquí. Pero, por ejemplo, después de eso, toca todo lo que tiene que ver con efectos, o que tiene que ver con gráficos, o que tiene que ver con color, o que tiene que ver con música o sonido. Entonces, si se dan cuenta, tenemos la página de edición, después tenemos la página de Fusion, después tenemos la página de color y después tenemos la página de Fairlight o la página de audio. En este caso específico vamos a entender cómo funciona Fusion, ¿ok? Lo que vamos a ver hoy es cómo funciona la interfaz y cómo trabajar con nodos, que eso es un cambio de paradigma bastante grande que puede, la palabra correcta, que puede atemorizar, que puede sorprender, que puede... ay, no, se me fue la palabra, pero ya ustedes me van a entender. Que, o sea, te puede como asustar. Al principio porque se trabaja con nodos, ¿ok? Entonces vamos a verlo bastante clarito pues, para que no tengamos dudas. Para que no tengamos dudas de cómo funciona el módulo de Fusion, ¿ok? Lo primero que tenemos que entender es que desde el módulo de edición podemos crear una composición de Fusion. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues sencillo, como siempre, vamos a los efectos y buscamos Fusion. Aquí te abre composición de Fusion y esto lo arrastran a la línea de tiempo. Fíjense que ya aquí tenemos una línea de Fusion, pero se pueden dar cuenta que no tenemos absolutamente nada. Es decir, este contenedor, este clip no tiene nada, no le hemos hecho nada porque es un clip de Fusion. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que abrir este clip en la pestaña de Fusion para poder trabajar sobre él, ¿ok? Y no es otra cosa que seleccionarlo y abrir la pestaña Fusion. Listo. Vieron que este, aquí hay muchas cosas que vamos a ver, pero vieron que se nos aparece la carpeta que dice Media Out y no tenemos absolutamente nada, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver cómo funciona la interfaz de Fusion, que es muy parecida a la interfaz de edición, pero que evidentemente presenta otro conocimiento porque trabaja con nodos y no trabaja con clips, ¿ok? Pero todo esto lo vamos a ver en la medida que vayamos trabajando sobre el programa, ¿ok? Lo primero que vamos a ver es en el lado izquierdo, como ya saben, tenemos todo lo que tiene que ver con el panel multimedia. Esto es igual a la pestaña de edición, o sea, todos los trabajos que ustedes tengan, todos los clips, les van a aparecer en esta parte izquierda, ¿ok? En esta parte izquierda tenemos los efectos, tenemos los clics y tenemos los nodos, ¿ok? Esto lo vamos a ver en la medida que vayamos trabajando, vamos entendiendo eh, para qué sirve cada una de estas cosas, pero es autoexplicativo. Si quieren ver los clips, lo hunden aquí, si quieren ver los nodos, ven acá. En la parte derecha tenemos esto que dice curva paramétrica. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para cuando hagamos animaciones, se nos abra el panel para
el panel para animar o para suavizar los puntos de animación, tal como lo hicimos en la pestaña de edición, pero en esta parte se llama curva paramétrica. Eso también lo vamos a ver ahorita. Tenemos los fotogramas clave. Cada vez que nosotros creemos, recuerden, fotogramas clave se van a crear, pero a diferencia del módulo de edición, nosotros tenemos una página específica que se llama fotogramas clave aquí en Fusion para maniobrar todos los fotogramas clave que abramos. Recuerden que aquí podemos hacer cosas infinitas, ¿ok? Entonces es clave que tengamos un orden bastante claro y específico sobre eso. Entonces los metadatos es lo mismo, el inspector es igual, aquí donde vamos a hacer todo lo que necesitamos. O sea, es exactamente igual a lo de acá. Y fíjense, aquí también tenemos las dos pantallas, igual que en el módulo de edición. Ustedes activan las dos pantallas, es exactamente lo mismo. Aquí se corre, ¿ok? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, aquí estas son las herramientas de Fusion o las herramientas más usadas, ¿ok? ¿Cuáles son las que sí o sí más vamos a usar en esta pestaña de Fusion? Por ejemplo, la pestaña de texto que está aquí, la pestaña de retoques o pincel. Aquí tenemos un ruido rápido y aquí tenemos un fondo o el background, este que se ve aquí. ¿Ok? O sea, son módulos que vamos a usar mucho durante nuestro trabajo en Fusion. Luego tenemos como aspectos rápidos de edición de tonos y de color, pero para esto ya tenemos la pestaña de color que es la más potente del mercado, entonces no les recomiendo mucho que usen esto, pero se puede usar sin ningún problema. Aquí tenemos los módulos de, por ejemplo, ahora se los voy a mostrar, que son uno de los módulos también más usados para unir, mezclar un nodo con otro nodo, que son los nodos de fusión, que es el multi-merge y el módulo de fusionar, que ya vamos a ver para qué se utilizan, y el módulo de transformación. Aquí en Fusion, por ejemplo, si queremos alterar alterar el tamaño de una imagen, no nos va a salir la opción en el inspector, sino que tenemos que conectarlo con un módulo de transformación y ese nodo es el que nos va a permitir a nosotros pues maniobrar o tocar esa imagen en concreto, pero eso lo vamos a ir viendo con el correr del curso. Aquí tenemos las máscaras. Es importantísimo el uso de las máscaras en Fusion, ¿ok? Eso lo vamos a ver en una clase más adelante, no se preocupen, pero por lo menos aquí Fusion nos permite tener una máscara, un rectángulo, un triángulo, un polígono que es libre y este se llama slide, curva paramétrica. O sea, aquí nosotros podemos como cambiar. Todos estos son máscaras y lo que tiene que ver acá es todo lo que tiene que ver con Fusion y 3D, pero ya esto. Les decía que esta parte, módulo de 3D de Fusion, se nos sale bastante pues de la intención de este curso. ¿Ok? Entonces, ya entendiendo más o menos cómo funciona la interfaz, vamos a ver que tenemos acá abajo esto que dice Media Out. Básicamente, les voy a explicar rápidamente cómo funciona un nodo. Un nodo, a diferencia de las capas, es como un contenedor de información y vamos a trabajar con algo que se llama árbol de nodos y no con capas, a diferencia de After Effects, que trabaja con una suma de capas y esa suma de capas se traslada en el tiempo. Acá no, acá los nodos es como si tuvieras un baldecito al que le echas color y después necesitas que el balde sea más grande, pues pones otro nodo y le indicas a ese nodo que el balde de color tiene que ser más grande. Entonces se va armando lo que se conoce como un árbol de nodos que se extiende en el espacio y automáticamente también se extiende en el tiempo, pero eso lo vamos a ver ahora para que nos quede absolutamente claro. ¿Ok? Entonces el media out es todo, recibe todo lo que va a salir hacia la pantalla, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver con el tiempo. Entonces, tenemos el media out, ¿ok? Entonces vamos a meter un texto. Vamos a meter un texto aquí y ponemos texto. Este es el nodo de texto, ¿cierto? Pero fíjense que no se ve absolutamente nada. No se ve absolutamente nada. En este momento no tenemos manera de ver que hay un texto. Ni siquiera podemos, pues,
escribir sobre el texto, pero abrimos el inspector que tenemos acá y vamos a escribir algo. Entonces le ponemos en DaVinci, ok, aquí le vamos a cambiar color, se lo podemos poner amarillo, vamos a ponerlo amarillo. Vamos a ponerlo amarillo y le vamos a cambiar el tamaño, ok. Entonces cerramos el inspector, pero ¿qué pasa? No estamos viendo absolutamente nada. Fíjense que tenemos dos pantallas, ok. Pero miren que abajo de cada nodo se nos abren estas dos bolitas, estos dos circulitos. ¿Qué quiere decir esto? Que el círculo de la izquierda se refiere a la pantalla 1 o al monitor 1. Y el círculo de la derecha se refiere al monitor 2, a este monitor que está acá. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera activar la pantalla 1, yo le doy aquí y miren que me aparece el texto que yo acabo de escribir, ¿ok? Me dice DaVinci, me lo escribió, pero por ejemplo, si yo voy acá, está en negro. ¿Por qué? Porque no le hemos dicho al programa cómo sacar la información hacia nuestra línea de edición. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente de la siguiente manera. Todo tenemos que conectarlo hacia el Media Out. Fíjense que aquí tenemos el Media Out con la pantalla número 2. Fíjense, pero igual no pasa nada. ¿Por qué? Porque en este momento el Media Out no tiene información, no hay información. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que decirle a DaVinci, mira, esta información sácala al Media Out. ¿Qué tenemos que hacer? Se dan cuenta que aquí hay un cuadrado. El cuadrado es la salida de la información de cada nodo. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que hacemos es conectarlo. ¿Ok? Miren, aquí está. ¡Ting! Se supone que si yo hago aquí ahora, me tiene que salir DaVinci ahí. ¿Ok? Fíjense, si yo quito esto, aquí no me sale nada. Entonces ya saben que ustedes controlan todo lo que tiene que ver con lo que ven en las pantallas con estas dos figuritas. Si quieren ver como un preview de lo que están haciendo, pues activan la pantalla de la izquierda. Y si quieren ver lo final, todo lo que sale por el Media Out, pues lo activan en la pantalla derecha. ¿Ok? Pero fíjense que en este momento, si nosotros volvemos acá a módulo de edición, tenemos esto sin ningún fondo. O sea, tenemos solo un texto, no tenemos más nada. ¿Ok? Antes les quiero mostrar una cosa muy clave. ¿Ok? Les quiero mostrar cómo se conectan los nodos. Esto lo vamos a ver un poco en pantalla grande para que se entienda. Los nodos tienen tres tipos de salidas y tres tipos de entradas. O sea, cómo se conectan los nodos. Para que se entienda bastante rápido. Los nodos funcionan de tres maneras. Bien sea como fondo, como frente o como máscara, ¿ok? O sea, las conexiones. ¿Cómo podemos entender fácilmente cuándo es qué? El fondo se conecta a través del triángulo amarillo. Es decir, por ejemplo, si yo quiero que una imagen esté en el fondo, yo la conecto a través de la salida hacia el color amarillo. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un fondo rojo, un ejemplo, pero le quiero poner unas letras que se vean encima, pues yo la tengo que conectar en el frente, y en este caso el frente son los triángulos verdes, es decir, fondo verde, fondo amarillo, frente verde. Y las máscaras, como por ejemplo el polígono, el rectángulo, se conectan a través de el triángulo azul. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Igual esto les queda aquí. Yo sé que se les puede olvidar, pero aquí se los dejo para que se acuerden. Entonces, un ejemplo. Ya tenemos esto, ¿cierto? Recuerden que, miren, tengo este texto y lo conecto. Mi única salida de conexión es hacia el Media Out por el amarillo, es decir, por el fondo, porque necesito que salga hacia allá. Pero, por ejemplo, ¿qué haría yo si quiero ponerle un fondo a esta imagen? Bueno, yo voy aquí, donde está el background, el fondo. Miren que aquí me dice background. Vamos al inspector. Vamos a poner este fondo, lo vamos a poner gris. Vamos a poner un fondo de color gris. Está bien así, perfecto. Pero fíjense, pasa lo mismo. No veo fondo por ningún lado. Absolutamente. ¿Qué está pasando? Ok. Necesito sí o sí conectarlo con su salida de Media Out.
Miren que aquí tengo conectado este texto. Fíjense que cuando yo pongo el cursor sobre en medio de esta conexión, me aparece una línea azul y una línea amarilla. Quiere decir que aquí lo puedo desconectar. Miren, aquí lo puedo desconectar. Ay, uy, uy, pero no me está haciendo nada. Uy, se trabó. Ok. Ahí desconecté. Se dieron cuenta que desconecté el texto. Ya no tiene ninguna conexión. Ni con el background, ni con el media out. Entonces, yo lo que necesito es que este fondo, evidentemente, sea un fondo. Entonces, ¿yo qué hago? A través de su salida de nodo, lo conecto hacia el fondo del media out. Miren que ya tengo el fondo, ¿cierto? Ya tengo el fondo gris. Miren, aquí tengo, si ustedes ven, se dan cuenta aquí, esta es la salida. Entonces, si lo podemos ver acá, se dan cuenta que ya tengo un fondo gris. ¿Qué pasa? Que no tengo este texto. ¿Cómo hago yo entonces para conectar el texto? Recuerden lo que les estaba diciendo. ¿Cuál es la lógica? Amarillo es el fondo y el verde es el frente. Entonces yo lo que necesito es que este texto que tengo aquí, me salga en el frente de la composición. Es decir, aparezca por encima de ese fondo. Entonces yo lo que hago es, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, yo podría conectar la salida, yo hago esto aquí y me crea una cosa que se llama merge. Es lo que les comenté yo aquí, es este nodo que tenemos acá. Pero entonces vamos a hacerlo de manera más, digamos, más artesanal para que se entienda bien, ¿ok? Porque ahí DaVinci lo que hace es que los conecta automáticamente. Yo para poder conectar este texto con ese fondo necesito un merge o un nodo de mezcla, que es este que está aquí. Miren, esto es un nodo de mezcla. ¿Qué hace un nodo de mezcla? El nodo de mezcla une el texto con el fondo, o una imagen con un fondo, o una imagen con otra imagen, ¿cierto? Y aquí vamos creando el árbol de nodos, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? Yo sí o sí tengo que conectar este merge con el background, con el media out y con el texto. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues de la siguiente manera. Desconectamos acá. Miren que aquí tenemos la flecha amarilla, tenemos la flecha verde y tenemos la salida, más la de máscara. Pero la de máscara no la vamos a utilizar ahora, la vamos a utilizar después. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué hago? La salida del background la conecto al merge, ¿cierto? Al nodo de mezcla. Y el nodo de mezcla lo conecto por el amarillo hacia el background. Entonces tengo otra vez el background. Pero lo que me posibilita es por ese background poner un texto. Miren que lo tengo acá. Entonces el texto, recuerden que cuando yo lo mando a verde, él automáticamente entiende que tiene que estar en el frente. Entonces miren qué pasa. Listo, tenemos un fondo con un texto, ¿cierto? Miren que aquí está. Por ejemplo, si yo lo desconecto aquí, ¿qué pasa aquí? No tenemos nada porque este nodo que creamos, este árbol de nodos, lo tenemos completamente desconectado del background. Entonces yo lo que hago es que a través de la salida yo lo conecto al nodo de salida, al media out, y ya yo tengo la información. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ahora cambiar el tamaño del texto, pues sencillo, yo vengo acá, DaVinci, o por ejemplo le puedo cambiar color, lo vamos a poner rojo. Ya ustedes aquí ya entienden esto porque es lo mismo que tenemos allá, ¿ok? Entonces miren, aquí tenemos ya una composición de Fusion, que si yo voy aquí, ya se dan cuenta que es una composición de Fusion, miren, y actúa como si fuera un clip normal, ya, ¿saben? ¿Qué pasa? De que evidentemente esto es bastante básico, es muy básico, pero lo importante es entender cómo funciona Fusion, porque la idea es que nosotros entendamos bastante breve cómo se hace esto, pero vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero, por ejemplo, yo le quiero quitar este texto, pero le quiero meter una imagen. Mira, aquí tengo una imagen, yo la bajo acá, que es bastante sencilla. Pues la idea es lo mismo. Si yo conecto este media in, o sea, aquí, una cosa que les recomiendo, por ejemplo, es cambiar el nombre. Entonces le voy a poner logo. ¿Para qué? Porque si ya yo sé que aquí dice logo, ya yo sé que, por ejemplo, si voy a cambiar el logo por un texto,
pues yo lo cambio. Entonces yo lo que hago es que yo conecto aquí y me sale el logo acá. ¿Ok? Miren, si ven la diferencia, o sea, solamente con desconectar, miren, cada vez que ustedes ponen aquí el cursor, ustedes lo pueden desconectar, ¿cierto? Entonces yo hago aquí y yo hago así, ¡pum! Y hago esto aquí, ¡pum! Ah, me salió. Pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero conectar los dos? No me dejan, ¿se dan cuenta? O sea, este merge no me deja conectar dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué pasa ahí? Entonces, lo que pasa es que DaVinci tiene otro nodo para conectar varias cosas al mismo tiempo que se llama multimerge. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Yo este nodo lo quito de acá. Yo este nodo lo quito acá y sosteniendo esto, fíjense, esto es súper interesante. Sosteniendo o dándole clic al background o al media in que ustedes tengan, por ejemplo, yo hundo aquí multimerge y el multimerge automáticamente se me conecta, igual el merge. Miren, vamos a hacer la prueba. Si yo tengo, vamos a eliminar este merge o este nódulo de mezcla, eliminamos este nódulo de mezcla y miren que yo tengo los dos nodos flotantes acá. Entonces, ejemplo, si yo quiero hacer una conexión automática y no tener que hacerla manual, yo por ejemplo hago aquí un do merge y ya DaVinci lo que hace es que me lo conecta él solo, ¿cierto? Pero en este caso vamos a meterle un multimerge. Si yo lo hago aquí, ya yo lo tengo, el multimerge, para poder conectar más de un elemento en mi composición de Fusion. Entonces, por ejemplo, yo le pongo aquí DaVinci, aquí me aparece DaVinci 1, y si yo lo conecto acá en el blanco, me aparece DaVinci 2. ¿Ok? Entonces aquí es exactamente lo mismo. Si yo vengo aquí al inspector, yo le cambio un poquito el tamaño porque lo veo un poquito más grande, ¿cierto? Lo puedo mover para que si yo lo agarro aquí, yo lo puedo mover. Yo digo, ay, me gusta un poco el DaVinci, pero si se dan cuenta, el logo está muy grande. ¿Cómo yo cambio el logo? Miren que no puedo cambiarlo. Aquí no puedo cambiar ni el tamaño, no puedo cambiar absolutamente nada más que unas cosas que no interfieren con la transformación de ese nodo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te dice DaVinci? Entonces, si necesitas transformar una imagen, existe lo que se conoce como el nodo de transform o de transformación. ¿Dónde está ese logo de transformación? Miren que aquí está. Si ustedes tienen sostenido, el clip, la imagen, el video, el texto que ustedes quieren cambiar, pues ustedes sosteniendo, dándole clic a ese, ustedes pueden aquí transform. ¿Qué pasa? Miren que entre el logo y el merge me apareció el logo, un nodo de transform. Miren, aquí está. Vamos a un poquito aquí para que sea más grandecito. Vamos a seleccionarlo y lo echamos hacia abajo porque necesito que estén hacia abajo para estar más ordenado. Entonces, aquí tenemos, si se dan cuenta, un logo, un nodo de me estoy enredando con eso el logo. Tenemos un nodo de transform, un nodo de transformación. ¿Esto qué me permite? Esto lo que me permite es alterar el aspecto de esta imagen, ¿ok? Miren, entonces por ejemplo, si yo quisiera tenerlo aquí, pues yo lo corro un poquito para acá, para que esté más tranqui. Yo digo, ok, ahí está. Pero entonces yo quiero, oye, el texto entonces me quedó muy abajo, lo voy a mover acá. Entonces seleccionan, cada vez que ustedes quieran cambiar algo, lo que tienen que hacer es seleccionar el nodo correspondiente e ir al inspector, ¿ok? Miren, entonces, miren que tenemos un árbol de nodos, ya esto se nos va creciendo infinitamente. ¿Qué pueden cambiar aquí? Pues lo que ustedes quieran. Por ejemplo, si yo quiero, ya no me gusta ese gris, voy a cambiarlo porque no me parece. Entonces yo voy aquí al inspector y lo voy a poner azul. Nada, no me gusta. Lo voy a poner verde, lo voy a poner amarillo, lo voy a poner no sé qué. Ya ustedes aquí, seleccionando el nodo específico, pues lo que van a hacer es que van a alterar ese nodo en específico. Entonces, aquí ya entendimos básicamente cómo funciona
DaVinci y cómo funcionan los nodos. Les hago un repaso para que no se les olvide. Los nodos se conectan a través de conexiones, valga la redundancia. Les repito, aquí están. El fondo siempre se conecta por el amarillo, el frente se conecta por el verde y las máscaras se conectan por el azul. Aquí las tengo. Entonces, si yo cada vez que necesito aquí, todo esto que yo altero acá, me sale obviamente, en mi composición de Fusion que tengo en la pestaña de edición. ¿Ok? Entonces, miren que esto es un árbol de nodos. O sea, esto está completamente conectado. Y yo, por ejemplo, si quisiera, yo lo puedo desconectar. Y aquí ya no me saldría absolutamente nada. Miren, se dan cuenta, desapareció. ¿Yo qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es conectar este multimerge con la salida de mi nodo de salida o mi media out. ¿Ok? Entonces, yo creo que aquí ya tenemos como las bases suficientes para entender cómo funciona este módulo de Fusion. ¿Ok? Les recomiendo que vean esto varias veces y no se dejen intimidar. Esa es la palabra, no me estaba agotando, la intimidación. No se dejen intimidar por los nodos, ¿ok? Es muy simple de entender, solamente que toma un tiempo acostumbrarse. Entonces, vamos a analizar cómo está aquí. Miren que este logo y este logo se conectan a través de el nodo, el fondo hacia el multimerge. Y el multimerge me los tira hacia la salida. Aquí tengo una salida en verde hacia el multimerge, que es el frente, este es otro frente y este es mi nodo de fondo, es decir, el que está conectado por el amarillo. Entonces, es lo que tenemos como entender la lógica de los nodos para que no, o sea, para no complicarnos tanto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero crear una composición de Fusion desde el panel de Fusion? Es lo mismo, van aquí y crean una nueva composición de Fusion. Le pueden poner, qué sé yo, no sé, arroz. Crean arroz, ¿cierto? Y ustedes donde van aquí a arroz le dan doble clic y miren que les sale otra vez un media out vacío. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer lo que hicimos ahorita. Ponemos un fondo, conectamos el fondo, vamos a cambiarle el color al fondo, le ponemos un fondo de color así, rosadito, cerramos el inspector y yo quiero entonces a esto, le quiero sumar una imagen. Esta imagen yo la hago aquí, la pongo aquí, la conecto por aquí, me creo un merge. ¿Qué pasó? Me creó un merge para conectar el background, la salida y la imagen. Recuerden que todo lo que vean en verde es lo que está enfrente y lo que está en amarillo es lo que va hacia el fondo. Entonces, si yo quisiera cambiar el tamaño de esto, pues básicamente lo que tengo que hacer es agregar un nodo de transformación. Seleccionando aquí me crea un nodo de transformación. Voy acá y transformación. Le cambio el tamaño, lo pongo más gigante, lo pongo más pequeño, lo puedo mover para acá, lo puedo mover para allá. Entonces, ya entendiendo el nódulo de merge, el nódulo de transformación, el fondo por el amarillo, el frente por el verde, ya tienen las bases sólidas pues para entender cómo funciona Fusion en DaVinci. Entonces, espero que les haya sido de mucha utilidad y practiquen y revisen con mucha calma, ¿ok? No se dejen intimidar, que poco a poco vamos a ir viendo cómo funcionan las otras cosas. Entonces, si no es más, nos vemos en clase. Chao.